Hola a todos, bienvenidos a esta emisión que va a salir el 17 del 01 del 2025. Y en el video anterior les hablé y les brindé una definición de estrés, de miedo y de enfermedad. En esta oportunidad vamos a abrir el concepto de libertad y vamos a abrir a algunos componentes de esa definición de enfermedad. Si nosotros hablamos de libertad, y es acá donde les voy a compartir pantalla, vemos que en la definición de libertad, en este colaborador que tenemos y que la mayoría utilizamos, que es Google, vamos a ver que dice, es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. En relación a esto, a esta definición, nosotros somos responsables de nuestros actos, pero podemos decir que gozamos en algunos momentos de nuestras vidas o durante un tiempo de nuestras vidas de algo que podríamos llamar una licencia de ignorancia, respecto de cómo funcionan algunas cosas. Entonces, en relación a la libertad, seguramente muchos de ustedes podrán decir, bueno, yo hago siempre lo que quiero, y yo hago lo que quiero, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona este yo hago lo que quiero? ¿O cómo funciona este concepto de libertad? Nosotros tenemos una mente, un cerebro que tiene sus memorias. Digamos que esas memorias tienen una función. A cada instante, cada ser humano, y uno de los desafíos más interesantes desde mi mirada para el ser humano, es empezar a asimilar, en primera instancia asumir, asimilar y poder integrar que el ser humano y cada uno de ustedes vive siempre en un instante y que la percepción del tiempo es personal. Al mismo tiempo, la memoria les decía que cumple una función. A muchos de ustedes que están escuchando este video, yo les puedo preguntar si recuerdan dónde estaban cuando se cayeron las Torres Gemelas. Y muy probablemente, dependiendo de las diferentes edades, muchos de ustedes van a recordar dónde estaban, con quién estaban, cuál era el contexto en el que estaban, cosas bastante detalladas de ese momento. Al mismo tiempo, les puedo preguntar a ustedes si recuerdan dónde aprendieron que Canadá es un país. Y muchos me van a poder decir, y lo aprendí en la escuela, por ejemplo. ¿Mm? Pero lo más probable es que no van a recordar de manera específica dónde y en qué momento fue. Va a ser una memoria general. Acá vemos que de manera básica, por lo menos, tenemos dos tipos de memoria. Una memoria que tiene un dónde y un cuándo, y otra memoria que tiene bases muy, muy amplias, que es funcional. La información la tengo, pero no tiene un dónde y un cuándo específico. La memoria les decía que cumple una función. Entonces, a cada instante de la vida, el ser humano, frente a distintas circunstancias que muchas veces puede percibir como conflictivas, como desafiantes, como problemáticas, el cerebro humano, de manera automática, es una milésima de segundo,
o menos, automáticamente se referencia en el pasado y trae a este instante todos los argumentos necesarios para darle valor a mi pensamiento. Pensamiento que la misma palabra lo dice. El pensamiento es pienso y me miento, que saca al ser humano de lo que es en ese instante. Empezar a asumir de que siempre vivimos en un instante y ese instante es perfecto. Y con el paso de los diferentes videos, vamos a ver que en ese instante, a cualquier pregunta, siempre está la respuesta. Preguntas y respuestas siempre se unen en este instante. Ante cada circunstancia de la vida, el ser humano, como dice la definición, puede actuar de una manera o de otra, o de no actuar. Y acá hay una distinción muy interesante, que es la siguiente, interesante desde mi mirada. A cada instante de la vida, con cada respiración, yo puedo actuar y cada uno de ustedes puede actuar desde una elección o desde una condición. Cuando yo actúo desde una elección, estoy actuando de manera honesta, coherente y cohesiva con lo que siento, visceral, no con lo que estoy pensando y suponiendo que pudiera suceder si yo actuara de manera coherente y cohesiva a cada instante. Esto es muy diferente a actuar por una condición. ¿Cómo funciona esto? Cualquiera de ustedes puede estar frente a determinadas personas, quien sea, y en muchas circunstancias van a querer expresar algo, decir algo que sienten visceral, pero les aseguro que a la gran mayoría de ustedes, frente a distintas circunstancias, se quedan callados o dicen algo diferente de lo que sienten. Es en ese preciso instante que entra en juego esa suposición del ser humano de creer, suponer, imaginar que controla el futuro. Un ejemplo de esto es estar frente a alguien y en lugar de expresarle plenamente, visceral lo que siento, en plena coherencia, honestidad y cohesión en ese instante, actuamos por una condición, nos quedamos callados o le decimos al otro algo diferente, porque creo, supongo, imagino que si le expresás plenamente lo que sentís, el otro puede, entre cientos de ejemplos que hay, te puede abandonar, te puede dejar solo, se puede separar de vos, ¿m? Podés tener una situación conflictiva, podés incrementar lo que vos percibís como un problema. Esa es una diferencia sustancial para comprender que a cada instante tenemos esa libertad y esa posibilidad de tomar una decisión. Esas decisiones de actuar en plena coherencia y cohesión con lo que siento o no. Porque incluso hay una parte del ser humano que es tan arrogante, por calificar también un poco dentro de estos diálogos, que es tan arrogante que muchos seres humanos creen, suponen, imaginan que por más que no sean honestos con el otro va a ser honesto con uno.
Y esto no funciona así. Ahí en la definición que estábamos leyendo recién, dice, facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar. Ese no obrar es justamente esa posibilidad del ser humano de, en lugar de expresar plenamente, visceral lo que siento, sostenido a veces por un miedo, que siempre está sostenido por una suposición. Y esa suposición siempre está sostenida por tu capacidad de tomar una decisión. ¿Qué decisión? De ser plenamente honesto, coherente y cohesivo a cada instante o no. Cuando se habla ahí de no obrar, es lo que explica muy bien, y los invito a estudiar, a Henry Laborit, relacionado con lo que es la inhibición de acción. Porque es en ese preciso instante cuando cualquier ser humano deja de expresar plenamente, visceral lo que siente y se queda callado o dice algo diferente, que entra en lo que se denomina inhibición de acción. Es en ese preciso instante que podemos decir que el alma, ¿m?, y el cuerpo, la biología, entran en incoherencia, hacen crack. El empezar a comprender cómo funcionan algunas cosas es parte de esa posibilidad de elegir del ser humano, de esa posibilidad de aplicar esto que entendemos por libertad. Volviendo a compartirles pantalla, a ver, denme un minuto. Ahí vamos. Les dije que vamos a ampliar el concepto de enfermedad. Y en esta oportunidad, y a mí me interesa invitarlos a cada uno de ustedes a que investigue, se haga de información, que plantee la duda, porque cualquier cosa que yo les vaya comentando en estas emisiones, nada de esto es para creerlo, es para vivirlo. Entonces fíjense lo siguiente, habíamos hablado ya del concepto de enfermedad en el primer vídeo. Y acá le dice, las enfermedades pueden ser causadas por, y esta parte es buenísima, infecciones microbianas como bacterias o virus, predisposición genética, trastornos metabólicos, desequilibrios hormonales, influencias ambientales y estilos de vida. Acá tengamos en cuenta lo siguiente. Las enfermedades pueden ser causadas por. Ya está muy a la vista, muy verificado, que ya conocemos de manera puntual el origen de cada una de las enfermedades a través de los descubrimientos del doctor Hammer, la medicina germánica. Ya sabemos cómo funcionan de principio a fin el 100% de los diagnósticos del cuerpo, el 100% de aquello que llamamos enfermedad, el 100% de aquellos diagnósticos psiquiátricos y todo aquello que entendíamos antes como no como no salud. ¿Sí? Entonces, acá habla de infecciones microbianas como bacterias y virus. En relación a esto, y más allá de que dependiendo de la información de cada uno, se pueda tener a la vista de que es muy probable que al día de la fecha todavía no se sepa de manera cierta si existen o no los virus. Y esto lo podemos comprender muy bien
conociendo las leyes naturales, las leyes biológicas, estas leyes naturales que son como la ley de la gravedad. Siempre doy este ejemplo y me encanta. Yo le puedo preguntar a cada uno de ustedes si conocen qué año se observó la ley de la gravedad y podés no saberlo. Te puedo preguntar si sabes quién la observó y podés no saberlo. Y te puedo preguntar si conoces en qué contexto social se observó la ley de la gravedad y podés no saberlo. Pero sabes muy bien que si te caes de un segundo piso, la ley de la gravedad se cumple, caemos al suelo y nos vamos a hacer bastante pomada. Es decir, conozcamos o no conozcamos en profundidad la ley de la ley de la gravedad se cumple igual, siempre. Estas leyes naturales son iguales. Las conozcamos o no las conozcamos, se cumplen siempre igual en el 100% de los casos. Es por ello que es preferible conocerlas, estudiarlas, para comprender lo que estamos atravesando a cada instante. Entonces decía que puede ser el origen de la enfermedad los microorganismos. Imagínense el siguiente ejemplo. Imagínense alguien que vive afuera de la Tierra. No conoce la Tierra y llega a la Tierra por primera vez. Un extraterrestre, podríamos decir. Llega a la Tierra por primera vez y ve un incendio. Y cerca del incendio ve muchas personas con picos, con palas, queriendo acomodar algo. Otros tirando agua o distintas sustancias. Y el extraterrestre que vive afuera de la Tierra va a decir, wow, y puede ir a otra parte de la Tierra y va a haber otro incendio y va a volver a ver a los mismos al lado, los bomberos, haciendo un montón de movimientos y cosas para apagar ese fuego, utilizando todos los recursos que tiene al alcance para apagar el fuego. Y va a otra parte de la Tierra y lo mismo, ve otro incendio y wow, de nuevo, ve el incendio, ve una destrucción de unas materias y están al lado que estos seres, estos bomberos, haciendo un montón de cosas para apagar ese incendio. Bueno, lo más probable que desconociendo que los bomberos están ahí para apagar el incendio, probablemente va a relacionar que los causantes de ese incendio, ¿quiénes son? Los bomberos, porque donde hay un incendio siempre hay bomberos. Entonces los bomberos son los dañinos, porque los puede relacionar automáticamente. Hay incendios y están estos personajes. Con la biología pasa lo mismo. Me parece muy obsoleto seguir pensando en el 2025 de que alguna parte del cuerpo o algún microorganismo, una bacteria, un hongo o un virus, exista o no, está ahí para hacerle daño al ser humano. Lejos de eso, el ser humano es una máquina de evolución de muchos años y funciona a la perfección. Pero claro está que desde algunas miradas siempre es necesario encontrar un enemigo al cual combatir. Y como ya conocemos cómo es el proceso en todo el cuerpo, cuando los microorganismos están disponibles, estos necrosan partes de algunos órganos y luego los rellenan, y a muchos los rellenan de manera exuberante, como son las mucosidades, los músculos, los tendones, los huesos, los cartílagos. Conocemos también de que cuando hay algún proceso en el sistema digestivo, en una primera etapa, se reproducen de manera exacta y puntual todos los microorganismos necesarios para que una vez resuelto el conflicto, atravesando esa conflictolisis 1 desde la medicina germánica, se pongan en juego y se pongan a trabajar todos esos microorganismos
en la proporción necesaria para reparar los órganos y restituirlos a su función original. Sabemos también de que si no están las microbacterias disponibles, ¿m? Estos procesos van a quedar encapsulados. Y acá entra mucho en juego el proceso Lyon, esa posibilidad de limpiar los filtros primarios, vitales, esenciales, nutrir la biología, desparasitar la biología y hacer una quelación en la biología, para tener que un cuerpo lo más oxigenado posible. Todos los procesos en el cuerpo y sabiendo cómo funcionan, últimamente he visto que está muy de moda algo que se denomina SIBO. ¿Mm? Se hace algún análisis la persona por alguna circunstancia y tiene excesos, de microorganismos en el cuerpo. Pero claro, cuando esos son detectados en un determinado momento, no se consideran lo que se dice patológicos. Se considera patológicos luego de atravesado una determinada parte de estos programas biológicos especiales, o es lo mismo decir enfermedad, o es lo mismo decir proceso de evolución personal, es en una determinada etapa que ya sabemos perfectamente cuándo es y de qué manera funciona. Es como para sacarnos el mito de que algo del cuerpo funciona mal y comprendiendo ahí que la palabra infección como que es dañina, como que hay que cortarla, en realidad son los microorganismos del cuerpo que están reparando el órgano, ¿m? Y buscan repararlo de la manera más óptima posible. Vamos a ver acá también, que dice predisposición genética. Acá invito a todos, como siempre, a estudiar un poco. ¿Estudiar qué? Cuando ustedes se encuentren frente a alguien, o pueden ir a un médico a tener una consulta, y entonces yo voy, no sé, porque tengo una arritmia. ¿M? Entonces ahí empieza, bueno, ¿y tu papá ha tenido problema del corazón? No. ¿Y tu mamá problema del corazón? No. ¿Y alguien ha tenido problema del corazón? Un tío que vive en Hong Kong. De ahí viene. Bueno, pocas cosas tan absurdas como creer, suponer que hay una predisposición genética. Para que cada uno de ustedes pueda verificar esto, tener un concepto diferente sobre esa predisposición genética, los invito a estudiar a la doctora Barbara McClintock. Esta doctora ganó un premio Nobel, si no me equivoco, en 1983, lo van a poder encontrar, está en la documentación, en este buscador de Google y en otros más. Ganó el premio Nobel en 1983 por una observación que había hecho varios años antes. ¿Y qué demostró ella? Demostró que es imposible que existan las enfermedades de transmisión genética. Los invito a observar a esta doctora, a estudiarla y a hacer sus propias observaciones al respecto, ampliar la información para que cada uno pueda hacer su propio criterio. Y después de estudiar a esta mujer, los invito a estudiar lo que son los transposones y el funcionamiento de los transposones. Si alguien se implica con esta información, va a poder hacer su propio criterio al respecto. Cualquier cosa me dejará los comentarios acá. Acá habla también de trastornos metabólicos y desequilibrios hormonales. Trastornos metabólicos, sabemos que
el metabolismo del cuerpo tiene funciones perfectas, donde en algunos momentos es necesario para la biología disminuir el metabolismo y en otros momentos es necesario para la biología dentro de estos procesos de evolución aumentar el metabolismo. Y todo indica que el cuerpo humano tiene unas hormonas para acelerar y desacelerar el metabolismo en momentos específicos. Y entonces ahí podemos ver el funcionamiento de las glándulas tiroides, ¿m? Que tienen la posibilidad a través de algunas hormonas de acelerar el metabolismo o de disminuir el metabolismo. Si yo acelero el metabolismo, podemos decir que se emiten más hormonas T3 y T4. ¿Mm? Ese aumento de hormonas T3 y T4 es lo que se conoce como hipertiroidismo, donde siempre, de manera inevitable, porque es parte de un proceso de evolución personal y es un proceso natural, luego de hipertiroidismo, siempre viene un lapso de tiempo donde se entra en hipotiroidismo, una disminución en las emisiones de hormonas T3 y T4, y que atravesando esa etapa, poniendo en juego esas capacidades ya instaladas, ¿m? Que es lo que se hace a través de la decodificación biológica puntual y precisa basada en los descubrimientos del doctor Hammer, las glándulas tiroides vuelven a su estado normal con un incremento, con una mejora. Y que si el ser humano ha pasado mucho tiempo sin poner en juego esas capacidades, lo más probable es que posterior a esto tenga un diagnóstico de síndrome de Hashimoto, donde ya no está implicadas las glándulas tiroides, sino que están implicados los conductos de las tiroides. Eh, otro, otro dato que hice acá son voy chequeando porque se me olvidan, los desequilibrios hormonales. El ser humano puede tener desequilibrios hormonales, sí. Digamos que el hombre, el macho, tiene movimientos hormonales en su adolescencia y ya de mayor. Movimientos hormonales, podríamos decir, naturales. Mientras que la mujer tiene movimientos hormonales en la adolescencia, cuando se queda embarazada, cuando da de mamar y durante todos los meses de su vida tiene movimientos hormonales armónicos. Esos movimientos hormonales armónicos, tanto en el hombre como en la mujer, pueden ser modificados por distintas situaciones vividas, encajadas en esas memorias que les nombré previamente. Memorias que tienen por objeto mostrarle al ser humano dónde se quedó anclada su percepción y para mostrarle que ya tiene instaladas las capacidades para disolverlo y hacer sus procesos de evolución personal de manera óptima. Pero claro está de que la biología puede sufrir condicionamientos biológicos. Y en el caso de las mujeres entran en juego estos que llamamos las píldoras anticonceptivas, los DIU hormonales, esos chips que se colocan bajo la piel, que ¿qué hacen? Emiten progesterona. Lea cualquiera de ustedes en detalle, emiten progesterona. Y si cualquier mujer que está viendo este video ve su ciclo menstrual y ve un gráfico, va a ver que dentro de esas 4 semanas, donde hay una semana donde está con una introspección, otra semana evocada al tema hijos, estén o no.
otra semana más disponible al macho, etcétera. Dentro de ese movimiento hormonal que modifica la percepción del mundo, cuando se consume progesterona, van a ver dentro del mes que cuando la progesterona está alta, el estrógeno, esa hormona femenina, está por el piso. Cuando la progesterona está alta, el estrógeno está por el piso. Y si tantos seres machos como mujeres, hombres o mujeres, yo soy mucho de decir hembra macho hablando de medicina germánica, está en esa armonía y empiezo a meter progesterona, disminuye el estrógeno, quedando una predisposición de la testosterona. Y cada uno de ellos tiene unas respuestas específicas y puntuales. Eso también produce un desequilibrio hormonal. Los hombres que les nombraba que lo pueden tener estos movimientos hormonales en la adolescencia o de mayores, también pueden atravesar un desequilibrio hormonal por esas vivencias que llamamos shock, bioshock o iniciadores de los procesos de evolución personal con un pleno sentido biológico que están encajados en esas memorias como un shock. Ya decía, creo, Gabriel García Márquez, algo así como la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Y es ahí donde determinados recuerdos tienen una plena función en el ser humano. Ha sido un placer. Como siempre, espero cualquier comentario de ustedes y dejarles a la vista de que está disponible estudiar medicina germánica las 24 horas, los 365 días del año, con videos explicativos, con sus manuales escritos. Y a cualquiera que le llame la atención estudiar medicina germánica puede contactarme. Les mando un abrazo.